Mis estimados hermanos y amigos evangélicos, conocidos y gente que nos pueda escuchar, quiero compartir algo con ustedes de cómo es que nos llegó la Biblia. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es uno de los motivos principales, que Dios amó tanto al mundo, tanto que descendió a salvar a los pecadores. Entonces, mire, fíjese bien, Jesucristo hablando con sus discípulos les enseñó su modo de vida de ahora en adelante. Al venir con Cristo iban a ser diferentes. Entonces dice la Escritura en el libro de Lucas 12:10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Primero, Jesucristo enseña la humildad, enseña que Él es el amo y nosotros los siervos. Y cuando hagamos lo que Él nos manda, no debemos engreírnos, no debemos jactarnos de la obra que Él nos ha encomendado. Se habla de un burrito, el burrito que llevó a Jesús. Es una anécdota que decía él, todos me aplaudían, todos me ponían sus mantos. Y el ignorante burrito no se daba cuenta que al que le daban la gloria era Jesús. Por eso nosotros no debemos gloriarnos ni vanagloriarnos si Dios nos usa. A veces Dios nos usa aún siendo pecadores, aún siendo malos, y dice la Escritura que en una casa grande no solamente hay vasos para honra, hay vasos para deshonra también, y Dios los puede usar como Él quiera. En este caso vemos a Faraón, que era un vaso de deshonra, pero Dios lo usó con un propósito. Así que, iglesia, no te jactes de que porque tienes Biblia, primero suponiendo que así fuera, que no es así, no es así. Más, si vamos más a la Escritura, más atrás, en tiempos de Jesucristo, Jesucristo nunca probó esa religión. Jesús, de hecho, dio en la cabeza a todas las religiones y Él solo mostró un camino, Él y al Padre el destino. Así que las religiones no es motivo de que esta iglesia es verdadera, que esta es falsa. No, nosotros no tenemos iglesia, los protestantes no tenemos iglesia, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo, nosotros no presumimos tener iglesia, ni que fundó, ni que nos respaldan tantos años. Si no nos respalda la Escritura, 2000 años no nos respaldan en nada. Entonces, aquí vemos que Jesús primero enseña a sus siervos a ser humildes. Amén. La Biblia fue escrita por puros escritores hebreos. Según Luis Toro, es el que más he oído yo que dice que la Biblia la hizo el Papa Dámaso. No es lo mismo, les voy a decir yo, no es lo mismo un rosal que da flores al florista que las hace ramos. Así los escritores hebreos escribieron la Biblia y el Papa Dámaso solamente, tal vez él juntó esos libros y los recopiló en uno solo, pero él no produjo ningún libro de los evangelios. Los evangelios los produjeron personas que Jesús escogió directamente y no eran católicos. No eran católicos, podemos verlo por el medio de las Escrituras. Mire, fíjese bien lo que dice en la segunda de Pedro 1:20, y póngale la lupa. Fíjese cómo dice ahí, recordando primero que ninguna profecía de la Escritura es obra de la voluntad humana. No era voluntad de la Iglesia Católica. Ninguna profecía es obra de la voluntad humana. ¿Dónde está ahí que por ustedes tenemos Biblia? A ustedes no les nació, es obra de la voluntad humana. Esta lo tomé de la Biblia Católica. El 2 de Pedro 1:21 dice, pues jamás se ha hecho ninguna profecía por iniciativa humana. Hombres enviados de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la iniciativa? La iniciativa viene del cielo. Si la Biblia nos llegó aquí, es por iniciativa de Dios. Cuando Él habla, todos deben obedecer. Y si no hablas, dice, si estos callan, aún las piedras hablarán. No te gloríes. Mire, esto me recuerda a Caifás, suponiendo que la Iglesia Católica trajo la Biblia. Caifás, en una ocasión dijo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca.
Pero también ese mismo Caifás, en el libro de Mateo 26:65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. El que dijo que convenía que un hombre muriera por el pueblo, ahora ese mismo sacerdote, sumo sacerdote, está acusando a Jesús de blasfemia. Ahora vamos a comparar a este sumo sacerdote con el Papa. Este sumo sacerdote, Caifás, no era impío, no estaba convertido. Por eso Jesús envía a los leprosos con sacerdotes, porque había muchos sacerdotes que no creían. Entonces Jesús no envió a los 10 leprosos a que intercedieran los sacerdotes por ellos. Jesús los mandó como un testimonio que estaba él sanando lo que debían hacer los sacerdotes. Aquí en este pasaje también nos dice que solo uno regresó y el que regresó le dio la gloria a Dios. Si yo les preguntara a Luis Toro o a cualquier católico, los leprosos eran católicos porque Cristo los mandó a los sacerdotes, usted me va a decir, sí eran. Entonces el que regresó era protestante. Entonces Cristo defendió al protestante. El que regresó no fue con los sacerdotes y dice Jesús que fue el único que dio gloria a Dios. Dice, ¿dónde están los 9? No hubo quien regresara y diera gloria a Dios, sino este samaritano. Entonces hay que ver esos puntitos ahí. Ahora otra, el sacerdote es peor. La Biblia muestra siempre como peor a la iglesia tradicional. Mientras que el sumo sacerdote dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo, el Papa ha dicho que él trae un librito en su bolsa en el cual viene escrito el fracaso de Dios. Juzgue usted, ¿quién cayó más bajo? ¿Quién está más bajo? ¿Quién ha caído más bajo? ¿En quién confías? Bueno, entonces vemos aquí porque ninguna parte de la Escritura es por iniciativa humana, es iniciativa de Dios. Miren, ¿cómo sabía Job de Dios? ¿Cómo habla maravillas de Dios? ¿Cómo pudo hablar lo recto de Dios si no tenía Biblia? Dios dice que las cosas que dijeron los amigos de Job, dice, no habéis hablado lo recto de mí como mi siervo Job. Sin embargo, Job habló cosas rectas si no tenía Biblia. ¿Cómo? Antes de tener Biblia, dice la Escritura, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Dios va a salvar a alguien, usa las piedras. Le dijo a Satanás, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las estrellas nos las dio por señales y muchos creían en Dios por la obra de sus manos cuando no tenían la palabra escrita. Así que no te jactes. Toda jactancia es mala, dice la Escritura. Ahora dice Malaquías en el 1:11. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Dice Jehová de los ejércitos. Grande es. ¿Quién lo conocía? Los egipcios, los babilonios, los filisteos. Sabían de Dios. Sabían de Dios. Dice Jesús, por eso tampoco te jactes. Dice Jesús, dice que los escribas y fariseos recorrían mar y tierra para ser un prosélito. Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Enseñaban correctamente. Se dice aquí en México que Cristóbal Colón fue el que descubrió América, pero según hay historias donde hubo personajes que llegaron antes de Cristóbal Colón y no están reconocidos en la historia, pero se sabe de que hubo personas que vinieron antes. Así puede ser que nosotros nos haya llegado el Evangelio por un fariseo de esos que recorrió mar y tierra. Ponte a pensar, hermano. Entonces, dice Dios que en todo lugar, desde donde el sol sale hasta donde se pone, grande es su nombre, es conocido su nombre. Tú no lo trajiste a conocer. Dios se revela a todo individuo. Dios se revela, ¿por qué? Porque así le place a Él. La profecía nunca fue traída por iniciativa humana. Mira, ni Rahab la ramera, ni Ruth la moabita,
que fueron antecesoras de la dinastía del Mesías, jamás se sabe que hayan reclamado que por medio de ellas vino el Mesías. Y esta religión reclama que por ellos tenemos Biblia. ¿Qué pasaría si Faraón, después de que se enteró que Moisés estuvo en el palacio, dijera que por él el pueblo de Israel tiene un libertador como Moisés? ¿No sería de dar risa? ¿Verdad que sí sería de dar risa? ¿Por qué? Porque él lo quería matar. Ahora, nosotros por la historia sabemos cómo se prohibía la Biblia, cómo decían que no la podíamos leer, cómo se corría el rumor de que se volvía loco el que leía mucho la Biblia. ¿Para qué? Para que el pueblo se mantuviera alejado. Ahora alguien la toma y tiene mucho auge. Ahora, por nosotros. Si dice los católicos que por ellos tenemos Biblia, por nosotros, a ellos les nació el deseo de escudriñarla, porque no la escudriñaban. Entonces, ¿de qué te jactas? Mire, dice el Salmo 19:6, dice, hablando del sol, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Dijo Jesús en una ocasión, hablando de Salomón, dice, pero uno mayor que Salomón está aquí. Aquí tenemos, dice que Dios puso un tabernáculo para el sol en el cielo y este se levanta a correr el curso de su camino y nada hay que se esconde de su calor. Pero aquí tenemos a un sol mayor que el sol creado, el sol de justicia. Nada hay que se esconda de su calor. Todo lo ilumina el sol de justicia. No necesita de, como decimos nosotros, de vejigas para nadar, no necesita de salvavidas para flotar, no, él no necesita pedirnos cuenta o pedirnos permiso a nosotros para llegar al hombre que él quiere llegar. Así es que no te jactes, toda jactancia es mala. Fíjese lo que dice en el libro de Juan 2:9. Hablamos del sol de justicia, que nada hay que se esconde de su calor. Dice el libro de Juan en el 1:9 me parece, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que ¿qué? Alumbra a todo hombre. Dice la Escritura, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Así es que si nosotros tenemos la Biblia de tal o cual manera, es porque Dios así lo dispuso. ¿Quién será aquel que diga? Una vez más lo digo. Aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. Ahora, ¿por qué tenemos la Biblia en diferentes traducciones? Muchas traducciones. ¿Será que de todas las maneras entendibles nos quiere decir Dios que Él quiere tener una comunión con nosotros? ¿Quiere decirnos de todas las formas entendibles que Dios nos ama, que Él dio su vida y que quiere salvarnos? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Alumbra a todo hombre. No hay exclusividad para que no haya jactancia. Ahora fíjese lo que dice Jesús. Tal vez en este versículo muchos no han puesto atención. Yo no digo que son ignorantes, no, a lo mejor no han leído o el maestro de maestros no los ha llevado por ahí. No me gusta acusar de ignorantes a los demás, solo porque no conocen lo que yo conozco. Otros conocen cosas que yo no conozco y estoy dispuesto a aprenderlas. Pero fíjese lo que dice Jesús aquí. Salí del Padre y he venido a este mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Cuándo lo dejó otra vez? ¿Cuándo lo ha dejado? Porque dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía, no dice vino, venía. Antes de que naciera de María, antes de que creara el mundo, Él ya estaba pendiente. Él es el Jehová que visitó a Adán en el huerto. Y no estoy diciendo que sea el mismo Padre, sino que el Hijo unigénito, Él le ha dado a conocer. El Jesús o el Jehová que venía al huerto era el Jesús del Nuevo Testamento. Este Jesús que es antes que Abraham,
es el creador de María también. Jesús creó a María. Por eso dice Jesús, aquella luz verdadera venía a este mundo. Juan escribe, venía a este mundo. Venía, no dice vino, venía. Como que iba y volvía. Ahora Jesús, cuando ya está a punto ya casi de morir, dice, otra vez dejó el mundo. ¿Cuándo lo dejó? Para que seamos conscientes de lo que es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Antes de venir de María, Jesucristo ya era. Bueno, creo que la Iglesia Católica solo ha sido una nube negra que se ha interpuesto entre el sol de justicia y el hombre, entre la humanidad. Hubo mucho tiempo de tinieblas cuando la Biblia fue reprimida, pero ahora gracias a Dios, Dios la ha puesto en manos de casi todos en el mundo. Casi todos tenemos una Biblia, hay unos que tenemos hasta 7 u 8 Biblias. Entonces, esta luz verdadera dice, venía a este mundo para alumbrar a todo hombre. Cuando Esteban fue muerto, a Esteban lo mataron y dijeron, hemos oído a este hombre que dice que ese tal Jesús va a cambiar las costumbres y que destruirá este lugar. Y sí, Jesús sí lo dijo, a ellos lo acusaron como de falso testimonio, pero Jesús sí dijo, le dijo a la mujer samaritana, dice, créeme mujer, que la hora viene que ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Cómo podría ser ahorita? Créeme mujer, que ni en la católica ni en la protestante adorarán a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora ahí dice, cambiará las costumbres. Las costumbres ya no van a ser exclusivas de ir a adorar a Jerusalén. Destruirá este lugar, Jesús también lo dice. Créanme que viene la hora que no quedará piedra sobre piedra de este lugar que no sea removida. Por eso mataron a Esteban. Esteban estaba predicando que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos, Dios habita en corazones. El apóstol Pablo dice que guardaba las ropas de los que apedreaban a Esteban. Después Pablo predica ese mismo versículo, dice que ese Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y ese Dios es quien da a todos vida y aliento, y no es honrado por manos humanas, como si necesitase de alguien. Entonces Dios no necesita vejigas, salvavidas para darse a conocer. Si Él quiere, Él va directamente, como fue con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:1, por ahí dice, yo este evangelio soy apóstol no por hombres ni de hombres, dice. Dice que el evangelio que él recibió, dice que lo recibió de Jesucristo. Entonces Dios se da a conocer como a Él le place. Dice en el libro de Job, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A veces pensamos que alusamos. Si usted observa las lámparas, hay lámparas con la mecha tan sucia que medio alusan, pero también manchan a su alrededor de la negrura de su mecha. En vez de alusar, están oscureciendo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Iglesia Católica, ¿estás oscureciendo el consejo? ¿Está haciendo una nube interpuesta entre Dios y la humanidad? No te aconsejo que sigas haciendo eso si lo estás haciendo. Dice la Escritura que los créditos siempre son para Cristo. Uno de los salmos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros no recibimos gloria. Dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora fíjese lo que dice la Escritura en Mateo 13:3. Dice, les enseñó muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién salió a sembrar? El sembrador. Aquí no habla de siervos. Aquí se pone solo al sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. El 13:3 de Mateo.
El 13:37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el 13:38 dice, el campo es el mundo. El Hijo del Hombre es quien está esparciendo su semilla por todo el mundo. Y fíjese bien, si vamos a ver la parábola del sembrador y la leyéramos al revés, empezando por la semilla que produjo fruto al 100 por 1, y luego nos vamos de atrás para adelante, la buena semilla serían los apóstoles que dieron mucho fruto, y luego los pedregales, luego los espinos, y al último, el camino. Cuando caí en el camino, dice que vinieron las aves y comieron la semilla. ¿Qué quiere decir? Vivieron de la semilla. ¿Qué quiere decir? Se aprovecharon de la dureza del corazón. Los apóstoles, mientras estaban los apóstoles, la idea católica volaba como aves, queriendo hacer nido en las mentes de los apóstoles. Cuando Juan ve a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, dice, maestro, hemos visto a uno, pero se lo prohibimos porque no permanece con nosotros, o no sigue con nosotros. Si yo les pregunto, ¿Juan era católico? Ustedes van a decir que sí. El hermano que echaba los demonios fuera en el nombre de Jesús, pero que no seguía con ellos, ese hermano separado, sin duda me van a decir que sí. Entonces Jesús defendió al hermano separado y le dice a Juan, no se lo prohibáis. No se lo prohibáis, no están haciendo eso, Juan. En otra ocasión, Pedro mocha una oreja. ¿Por qué? Porque los soldados no pensaban como Jesús, no querían a Jesús, lo arrestaron. Saca la espada, mocha la oreja. Pedro, mete tu espada en su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. No hizo eso la Iglesia Católica cuando la Inquisición, cuando querían matar a los que no querían pertenecer a ellos. No es una idea católica de querer prohibirle a los demás que prediquen porque se creen los únicos elegidos. El apóstol Juan en el cielo dice que 2 veces quiso adorar al ángel. 2 veces, y el ángel le dijo, no lo hagas. Si yo te pregunto, ¿el apóstol Juan era católico? Tú me vas a decir que sí. Pues el ángel le dijo a Juan, ¿sabes qué? Aquí no andes haciendo eso de adorar criaturas. Adora a Dios. Dios desaprobó esas ideas antes de que estuvieran formadas. Cuando Juan ve la visión de la mujer que cabalga la bestia, Juan se asombró con grande asombro. ¿Por qué? Porque esa mujer quiso primero hacer nido en él, en su mente. Dice la Escritura que los pecados de la iglesia han llegado hasta el cielo. ¿Y cómo llegaron? Cuando quiso adorar 2 veces al ángel. Idolatría. Quiso llevar la idolatría al cielo. Entonces, no te jactes. Es mejor decir que perteneces a Cristo. Es mejor pertenecer a Cristo que decir que perteneces a una religión que Jesús mismo desaprueba. Mire, el campo es el mundo. El sembrador es Jesús. No habla aquí no nos habla de siervos, no vienen los nombres de los siervos. O dígame si viene el nombre de alguno de ellos. Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién era la voluntad de que nacieran de nuevo? De Dios. Si usted está inscrito en el libro de la vida para nacer de nuevo, ¿le atribuiría gloria a cualquier congregación? No, porque es la voluntad de Dios, así como fue la voluntad de Dios que llegara la profecía, así es la voluntad de Dios. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién no? Parézcale o no le parezca. Dios es soberano sobre todos y Él hace como a Él le place. Entonces, ¿por qué nos jactamos? Dios se reveló en la antigüedad a muchos hombres y no escribieron libros. Jacob tuvo un encuentro con Dios, luchó con Dios y Él no escribió eso. Job no tenía Biblia, él estaba viendo algo y no escribió lo que
la experiencia que tuvo con Dios, le escribió a alguien más. ¿Quién más? Muchos musulmanes, ahorita hay testimonios de donde Cristo les está apareciendo en visiones y no tuvo que intervenir determinada iglesia. Dios tiene contacto directo, trato directo con el que Él quiere. Dios alumbra a todo hombre. Dice también la Escritura, dice, nadie conoce quién es el Padre, dice, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo eso es voluntad de Dios, no es voluntad de ninguna iglesia, ni de la protestante, ni de nadie. Todo eso viene de Dios. Dice Efesios 1:4, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué nos gloriamos? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Cuando alguien llama a Jesús Señor y lo hace Señor de su vida es porque el Espíritu ya lo tomó, sea protestante, sea católico. Dice Dios, dice, sal de ahí, pueblo mío. Dios tiene pueblo en la iglesia católica, Dios tiene pueblo en la iglesia protestante. No todos los protestantes son salvos, no todas las religiones son salvas. Casi todas las religiones tienen a un Jesús a imagen de su doctrina. Y muy pocas, es una minoría la que tiene un Jesús de acuerdo a la Biblia. Acuérdense que Jesús dijo que el camino es estrecho. ¿Cuántos son los protestantes? Son minorías. ¿Cuántos son los católicos? Son multitudes, pero no todos son salvos ni todos están condenados. Entonces, ¿por qué nos jactamos? ¿Por qué creemos que ustedes hicieron la Biblia? No es así, la Biblia llegó por voluntad humana. Entonces, pueden decir, pues nosotros tenemos Biblia nosotros los protestantes, pero no fue gratis. Bien que costó los tesoros, saquearon las naciones a donde llegaron. Alguien dijo por ahí, alguien no sé si lo escribieron los apaches o no sé quién lo escribió, alguien dijo por ahí, dijo, cuando ellos llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron, oren. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Pues, qué gran error, porque la Biblia son las escrituras de la tierra. Y en la Biblia está escrito que la tierra es de los mansos, de los humildes. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Pues esto es una corta aportación, pero sobre esta base, sobre este lineamiento se puede profundizar más en el tema. ¿Cómo nos llegó la Biblia? No te jactes, dice Dios, toda jactancia es mala. Tampoco decimos nosotros que los protestantes somos los únicos salvos. No, hermano. Jesucristo es el camino. Cualquiera que ande por el camino va en la dirección correcta, no en la iglesia que estés. La iglesia no es el camino es Cristo. Cristo, como ya les dije, Cristo estuvo casi en contra de todas las religiones. Lean bien los evangelios y ahí están las semillas de cada iglesia. La iglesia católica, están las raíces de los testigos de Jehová, están las raíces de los solo Jesús, están las raíces de todas las religiones. Y Jesús chocó con las religiones porque las religiones tenían una idea y Jesús les decía, ¿oíste que fue dicho? Aún al pueblo judío dice, pero yo os digo. Hay una parte donde dice la escritura que fueron los hijos de Zebedeo con su mamá a pedirle una petición a Jesús. Dice, quiero que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. En este pasaje dice Luis Toro que a la diestra estaba la Virgen María. La Biblia no dice eso así. Mire, el Salmo 110 dice el Salmo 110, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Entonces, Esteban dice que él vio a Jesús a la diestra de Dios, pero Juan, el apóstol, dice que él vio al Cordero en medio del trono.
Solo Jesús dicen que está solo. Entonces, si está solo, ¿cómo está en medio del trono y cómo está a la diestra de Dios? En el Salmo 110:5, ahora le dice el Padre al Hijo: el Señor está a tu diestra. El Señor está a tu diestra. ¿Quién es el Señor que está a la diestra de Jesús? ¿Quién sería? Pues si Él está en medio, el Cristo está en medio, a la diestra estaría el Espíritu Santo. En el cielo está el Padre y está el Hijo tomando el rollo de la mano derecha del Padre, y están los 4 seres vivientes. Esto es allá en el cielo. Entonces los seres vivientes dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir. Pero ahí está. Si fuera solo Jesús, ¿cuál es ese Señor que ha de ir? Recuerde que aquí nosotros esperamos a Cristo y allá esperan al Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Saben qué les fue dicho a los antiguos? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero ahora yo os digo, dijo Jesús, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Se fija? Cómo ahí están las raíces de las religiones antiguas. Cuando la católica, como ya les explicaba, cuando viene con las ideas a Juan de prohibir, con Pedro de iniciar una inquisición, con Juan de adorar a los ángeles allá en el cielo, no vemos reflejado ahí las religiones que aquí existen ahora. Entonces hay que escudriñar y no dejarnos guiar porque esta es iglesia. No, déjese guiar por la Biblia. A Jesús se le encuentra en la Biblia, no en la iglesia, en la Biblia. Vaya y haga lo que María y José cuando se les perdió Jesús en el templo. Regrésese y búsquelo, y cuando lo encuentre, tráigaselo a su casa, no lo deje en la iglesia. Eso es lo que yo les recomiendo. Dios los bendiga y espero que esta aportación les sirva a mis hermanos evangélicos y a aquellos católicos que están dudando de si su iglesia es verdadera o no. No se deje guiar por iglesia, déjese guiar por la Biblia. No se deje guiar por hombres, déjese guiar por Dios. Dios los bendiga.